mundo de la transformación o la personalización de las motos existen unos concursos donde se eligen los mejores trabajos de personalización y de transformación de motos, con diferentes categorías, diferentes marcas y a niveles pues desde eventos locales o provinciales hasta niveles mundiales, ¿no? Existen concursos donde una selección de jueces, que habitualmente suelen ser otros constructores, medios o periodistas de medios de comunicación especializados en el mundo de la transformación de motos, suelen determinar qué trabajo, qué moto es más espectacular o es más bonita, cuál tiene la mejor pintura, y todo este tipo de concursos se suelen celebrar en eventos relacionados con el mundo de la motocicleta. Cuando comencé a hacer motos, la primera moto que hice fue una Harley Davidson Softail Deuce. La verdad que fue una moto que aún, a pesar de que han pasado ya casi 15 años, impacta verla. Lo primero que hice, nada más que terminarla, fue llevarla a un bike show, porque fue algo muy curioso. Yo era nuevo en el mundo no me dedicaba profesionalmente a ello, pero justo cuando tenía mi moto acabada, me enteré de que ese mismo año, un mes después de yo acabar la moto, 2 meses después, en Fuengirola, se iba a celebrar el Rally Europeo de Harley Davidson por primera vez quizás en España. Es decir, es la concentración de Europa más grande oficial de Harley Davidson, y allí, en ese evento, se realizaba un Custom Bike Show donde Harley Davidson elige a las mejores Harley modificadas y transformadas de Europa. Entonces, seguidamente llegó el momento del evento, escribí mi moto y nada, yo llegué al evento y sinceramente yo estaba en el paraíso, pero estaba en el paraíso no por mi moto, sino porque yo lo que estaba era con mi cámara haciendo fotos todo lo que veía entrar allí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Era la primera moto que hacía, era la primera vez que competía en un bike show, y cuando fueron a entregar los premios dicen que en la segunda posición de Europa en la categoría Harley Davidson Softail es Francisco Alimany. Pues imaginaros, aluciné. Es decir, yo me imaginé que esto es la suerte del principiante. A partir de ahí, con esa misma moto, y me dediqué a ir ahí a eventos locales, o a eventos autonómicos o a nivel nacional, donde lo más que llegué a conseguir después de ese segundo europeo fue el rally o el bike show español de Harley Davidson oficial, donde quedé campeón del bike show de la categoría Softail, y además también quedé un premio que es el Best of Show, el mejor de todo el concurso. En 2010-2011, cuando ya empecé a hacer motos de lleno en mi taller de Miami, pues hice ya una primera moto con la que creía que podía participar en un bike show, y además en Estados Unidos, en América, donde está la cuna de este tipo de eventos y donde están los bike shows más prestigiosos del mundo. La primera moto que hice y que llevé allí era una Harley Davidson Softail Heritage, y la llevé al Poker Run Custom Bike Show que se celebra en Los Cayos de Florida, en Key West, y ocurrió lo mismo. La puse en el tráiler, fuimos toda la familia, algunos amigos, y volví a llevarme, era la segunda vez que competí en un evento de tanto prestigio, y gané el premio a la mejor Softail en Miami, en Florida, y un evento como es el Poker Run de Los Cayos. Entonces comencé a participar en diversos bike shows de American Rider, de Florida, en lo que es en Estados Unidos, porque por aquella época estaba trabajando y tenía mi taller únicamente en Estados Unidos.